Muy buenos días, lunes 26 de octubre, la última semana previa a lo que es la elección estadounidense, cuando de hecho en Estados Unidos hay otros temas que preocupan seriamente, al grado tal que en el contexto de la pandemia estamos retomando un tema y es la posibilidad de que se haga obligatorio el uso de la mascarilla en Estados Unidos. Este ha sido punto de discusión en los últimos días que se ha intensificado, ni más ni menos porque también se han intensificado los contagios de COVID-19 a niveles que no se veían incluso cuando comenzó la pandemia. La situación es seria y también es seria en Europa, donde se están activando más restricciones. Y este componente de la pandemia es el que está pues generando pesimismo en medio de esta semana que comienza en las bolsas. Voy con José Luis de Aro hasta Nueva York para hablar de este tema. José Luis, un gusto saludarte. Y cuando ya estamos de plano hablando de un aumento promedio en el número de casos, de contagios, que no se veía incluso a inicios de la pandemia. ¿Cómo te va? Pues de momento, Gaby, comenzamos la semana precisamente atentos al aumento de las infecciones, tanto aquí en Estados Unidos como en Europa y sobre todo las repercusiones económicas que todo esto podría plantear, especialmente en un momento en el que muchos economistas ya apuntan a que el cuarto trimestre del año en el que nos encontramos para el viejo continente podría resultar en un trimestre en el que el crecimiento vuelva a estancarse. Si bien no sufrir una recesión como tal, aunque algunos países concretos, como el caso de España, sí que podrían hacerlo, en general se habla de que en estos momentos en Europa, para la eurozona, el crecimiento va a ser relativamente cercano a cero durante los próximos 6 meses. Aquí en Estados Unidos parece que esa recuperación continúa su curso, pero también durante las últimas semanas hemos visto algunos datos que indican que esa recuperación comienza a enfriarse, también en un momento en el que no tenemos ya estímulo fiscal o los efectos de ese paquete de alivio que se aprobaba el pasado 27 de marzo se han disipado completamente y en el que no hay miras para realmente ver otro paquete fiscal, si bien no después de las elecciones, por lo menos hasta enero del próximo año. Con lo cual, toda esta situación comienza a generar algo de tensión en los mercados que, por supuesto, también tienen las miras puestas en las elecciones presidenciales y todo ello seguramente hará que veamos una mayor volatilidad durante esta semana que vamos a comenzar. De hecho, en estos momentos los futuros están operando con caídas de alrededor de 300 puntos en el caso del Dow Jones. Exactamente, es pesimismo, nerviosismo. El dato que estaba yo buscando de Johns Hopkins con la cifra específica, el promedio de 7 días de nuevos casos de COVID-19, bueno, pues 83,000, más de 83,000 y el de 7 casos, bueno, pues marcó un nuevo récord. Y José Luis, todo esto cuando incluso el fin de semana, ayer en particular, en declaraciones a CNN, a Jake Tapper, pues dio muchísimo de qué hablar el jefe de gabinete Mark Meadows cuando dice que no vamos a controlar la pandemia, así son sus palabras. Lo que dijo es hay que concentrarse no en la contención, sino en las terapias, tratamientos y vacunas. Y creo que la Casa Blanca está empezando a buscar desmentir esto que realmente fue recibido con alarma. Completamente. Obviamente el mensaje que daba Meadows básicamente viene a indicar por lo menos que no hay un plan concreto para poder básicamente frenar esas infecciones, con lo cual todo ello genera un cierto pánico en un momento en el que, aunque haya que concentrarse también en las potenciales vacunas o en los potenciales tratamientos, es cierto que estos todavía son limitados. Lo veíamos con Remdesivir la semana pasada, que era el primer tratamiento que se aprobaba a través de la FDA como tratamiento para el coronavirus, y en un momento en el que, aunque incluso veamos cómo algunos de los laboratorios que está trabajando en esa vacuna y está cada vez más adelantada, aunque busquen esa aprobación de emergencia, realmente no vamos a ver una distribución de esa vacuna por lo menos hasta mediados de 2021, con lo cual
ahora mismo hay que seguir muy, muy pendientes y sobre todo tomando medidas para contener esas infecciones, además de la posibilidad del uso obligatorio de mascarilla, quizá el tomar otro tipo de medidas similares a las que podría incluso estar tomando Europa para contener el número de infecciones hasta que realmente haya una vacuna que sea efectiva, haya tratamientos que realmente sirvan para disminuir el efecto de la enfermedad, pero todo ello va a llevar tiempo e incluso cuando haya una vacuna también hay que ver cuál va a ser el nivel de aceptación entre la población a la hora de querer ponerse esa vacuna y sobre todo también cuáles van a ser los niveles de inmunidad de la misma. Exactamente. Bueno, por supuesto que este es un tema importantísimo y veremos qué más se discute. El presidente Donald Trump ha dicho que no habrá una cuarentena nacional como la que se decretó en algún momento a mediados de marzo. Esto va a ser un asunto como de los estados y como hemos visto en Europa, quizá veremos restricciones que estarán focalizadas en condados, en estados, en comunidades. Ya veremos qué pasa. Pero de ser reelecto el presidente Trump, bueno, pues esta es una gran interrogante sobre cómo se va a manejar de aquí en más y hasta que haya una vacuna esta política. José Luis ya no mencionaba también el cuarto trimestre del año, pero este jueves vamos a tener la primera fotografía de lo que es el tercer trimestre y ya empezaban a expirar algunas ayudas federales. José Luis, ¿qué me dices? ¿Qué se espera? Básicamente vamos a ver un repunte importante. Veríamos un crecimiento para el PIB de la economía estadounidense que en su tasa anual ajustada podría rondar el doble dígito. Podríamos ver un crecimiento entre el 20 o el 30% porque tenemos que tener en cuenta que venimos de ese efecto rebote del segundo trimestre, cuando sufríamos una de las mayores contracciones desde la Gran Depresión, con lo cual básicamente ya simplemente por el hecho de haber reabierto parcialmente la actividad vamos a ver ese efecto en forma de V para el rebote económico. La pregunta, más allá de, obviamente, esa recuperación, es cuán sostenible y si realmente estamos hablando de una recesión que ya ha pasado o si realmente podríamos ver algún tipo de señal que indique que en el futuro podríamos volver a caer si no bien a una recesión, a una contracción económica, el volver a alcanzar un crecimiento que sea relativamente nulo. En un principio, todos los datos macroeconómicos que hemos conocido a lo largo del tercer trimestre apuntan a que esa recuperación ha llegado, se supone que está siendo relativamente sostenible, al menos aquí en Estados Unidos, pero hay que destacar que todavía hay más de 8 millones de estadounidenses que todavía siguen desempleados. Hay que destacar que hay muchos estadounidenses que van a seguir teniendo problemas a la hora de costear sus facturas, a la hora de costear sus rentas y todo ello va a tener también consecuencias para la economía, para el consumo. Hay que recordar que también nos encontramos ya en esta recta final del año y es una temporada importante para las minoristas. Hay que ver cuál va a ser el nivel de consumo por parte de los estadounidenses y todo ello más bien vamos a tener que centrarnos más que en el tercer trimestre cuando vamos a ver ese efecto rebote que es un poco artificial en cierta forma, sino ver cuál va a ser el dato del cuarto trimestre y sobre todo ya cuál va a ser la tendencia para el próximo año. Eso es súper importante lo que está diciendo José Luis. Quizá lo que llamará la atención serán las exportaciones, por ejemplo, cómo le fue a Estados Unidos en términos de exportaciones, qué están haciendo las empresas en cuanto a inversión, en cuanto a inventarios, en este contexto, imposibilidades logísticas de personal, etcétera. Vamos a ver qué es lo que dice en estos rubros muy específicos y el gasto del consumidor, como dice José Luis, hay un nivel de, digamos, elemento artificial en lo que viene o va a describir ese retrato. José Luis, esta también es una semana en la que está cerrando octubre, pero antes de hablarte del saldo de octubre, me interesa mucho que hablemos, por ejemplo, de los resultados que vendrán con Caterpillar, esta fabricante de maquinaria y equipos para la construcción, que se empieza poco a poco a reactivar por un lado, pero también tienes a todas las tecnológicas y tendremos ese contraste que nos ha sorprendido tanto, ¿no? Así es, vamos a estar atentos a algunos valores que realmente
como mencionabas, Caterpillar, suelen ser referidos como un termómetro sobre la marcha no solo de la economía estadounidense, sino de la economía mundial, en un momento en el que vemos, por ejemplo, como algunas partes del mundo, nos hemos referido previamente a Europa, pero hay que destacar cómo de momento los países asiáticos en general se están comportando mejor de lo que lo está haciendo Europa y de lo que lo está haciendo Estados Unidos, especialmente China, con lo cual, a medida que el mercado del gigante asiático repunta, también podríamos ver una mejora para esas compañías que venden maquinaria pesada y que venden sus productos a países asiáticos. Mientras tanto, en lo que se refiere a las grandes tecnológicas, básicamente podríamos ver un importante repunte ya fuera de los beneficios que puedan registrar o de los niveles de ingresos, sobre todo de su flujo de caja, de su efectivo. Seguramente esto va a ser uno de los puntos importantes que van a destacar los analistas y sobre todo ver cómo han ido planeando de cara a esa temporada que comenzamos ya, esa temporada de compras navideña, especialmente en el caso de Apple, que presentaba sus modelos de iPhone recientemente, y también cómo ha ido esa situación en la que hemos pasado de estar en un trimestre, como fue el segundo trimestre de confinamiento, donde vimos cómo las tecnológicas y las compañías digitales sacaron músculo y sufrieron un importante impulso por parte de los consumidores, a ese tercer trimestre en el que realmente ya reabre la economía, aunque ya parece que algunos de los estímulos comienzan a disiparse y todo ello cómo ha ido afectando a sus ingresos. Pero en general la sensación es bastante positiva, pero podríamos ver situaciones como la que veíamos con Netflix, en el sentido que los analistas han puesto unas expectativas demasiado altas después de haber visto ese efecto impulso por parte de los confinamientos, Gaby. Exactamente, y hay que ver qué pasa si es que la vacuna empieza a generar noticias no tan positivas, cuánto volvemos a ver esta subida por la expectativa de que haya una mayor demanda, mayor, digamos, en ese uso muy intensivo que hemos hecho de la tecnología. Alphabet, Amazon, Facebook, Apple, entre las que estarán reportando esta semana, así que se va a poner emocionante y se va a poner bastante movida la semana. Pero el día de hoy hay que decir que marcamos historia hace algunos años con Saudi Aramco, esta petrolera, cuando salió al mercado, bueno, cuando se hablaba del precio de sus acciones, y el día de hoy es China y es el profesor Jack Ma, el profesor de inglés y su grupo Ant Group, el que está haciendo historia porque va a hacer un doble listado en 2 bolsas, pero ya estaría coronándose como el mayor debut en bolsa que vaya a tener en la historia, pues una empresa. Y esto es impresionante y es una empresa de China, José Luis. Así es, podría perfilarse ya como la mayor salida a bolsa de todos los tiempos. Recordemos que precisamente Jack Ma, cuando capitaneaba Alibaba, también fue el encargado de sacar esta compañía a bolsa, en esta ocasión aquí en Estados Unidos, y vimos cómo esa recaudación ascendió a más de 20.000 millones de dólares, postulándose también como una de las salidas a bolsa más importantes de la historia. En esta ocasión, con Ant Group y esa doble salida a bolsa, podríamos ver una búsqueda de captar capital de más de 30.000 millones de dólares, 36.000 millones de dólares, algo que superaría incluso la cantidad de Alibaba y que ofrecería a esta compañía una capitalización bursátil de más de 330.000 millones de dólares y postularía a esta compañía como una de las salidas a bolsa más importantes, si no bien la más importante, algo que pone de manifiesto cómo en estos momentos las empresas tecnológicas chinas y sobre todo en algunos segmentos particulares como son los pagos y las fintech van liderando al mercado, y en un momento en el que parece que cada vez más estas compañías en vez de continuar mirando a Estados Unidos a la hora de recaudar capital y de salir a bolsa, comienzan a potenciar más las bolsas locales, precisamente por las tensiones también que hemos visto durante los
últimos meses y durante los últimos años entre la administración Trump y Pekín, y en un momento en el que incluso ha habido medidas bipartidistas en el Congreso aquí en Estados Unidos que han buscado el intentar frenar las salidas a bolsa de compañías chinas aquí en Estados Unidos o imponer una mayor supervisión a estas salidas a bolsa, algo que va a seguir favoreciendo que compañías asiáticas miren más hacia las bolsas, por ejemplo, de Shanghái o de China, de mainland China, para seguir saliendo a bolsa en lugar de mirar a las bolsas de Occidente y particularmente aquí en Estados Unidos. Exactamente, Shanghai, Hong Kong, las dos bolsas donde se va a producir este doble listado. Ant Group, mejor conocida por su app Alipay, como dice José Luis de Aro, estamos hablando de fintech y esta pandemia simplemente ha subrayado la transición y acelerado hacia esta oportunidad que tienen las fintech. Les doy una cifra para que se impresionen, más de 730 millones de usuarios activos al mes, reporta esta compañía. Por si a alguien le cuesta trabajo impresionarse, bueno, pues ahí tienen un dato. ¿Algo más que quieras agregar para la semana, José Luis? Básicamente, volvemos a mirar a las elecciones, Gaby, porque va a ser una semana en la que, como comentábamos al principio, vamos a comenzar a ver cómo los mercados comienzan a tensionarse algo de cara a esas elecciones del próximo 3 de noviembre, pero en general, como hemos repetido durante las últimas semanas, no van a reaccionar tanto si bien gana Biden o gana Trump, sino reaccionarían más en el caso de que veamos un resultado inconcluso que pueda retrasar esa decisión final un par de semanas o por lo menos hasta finales de año. Eso es lo que generaría mucha más volatilidad o una posible corrección en los mercados. Pues aquí estaremos, el compromiso de una servidora y José Luis, que siempre lo establece, firme y seguro de que quiere contribuir con esta perspectiva a la que siempre estaremos muy agradecidos, y por lo pronto, abrazo colectivo para ti hasta Nueva York. Lo mismo, Gaby, abrazo para ti en México.